Ok, entonces acaba de comenzar la grabación del día de hoy. Vamos a ponernos en una actitud de oración. Vamos a pedirle al Señor la gracia del Espíritu Santo para que este proceso de formación desde la palabra de Dios nos ayude a mirar la vida con los ojos de Dios, que nos ayude a responder a los momentos críticos que estamos viviendo en la historia. Entonces, que el Señor nos dé su espíritu y vamos a invocar a Dios nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Saludamos a los que se están incorporando en el momento al programa. Estamos apenas iniciando. Yo les envié un mensaje pidiéndoles que leyéramos 2 capítulos y medio del Éxodo, completicos los 2 primeros capítulos y más o menos hasta la mitad del 3. No, todo el 3 también podía servir, ¿no? Y también les dije que si podíamos tener a la mano el documento y si lo tienen grabado, mucho mejor, ¿cierto? Si lo tienen impreso, porque puede ser más fácil de rayar, de subrayar, en fin, lo que vamos viendo. Entonces, lo primero, vamos a mirar los 3 primeros capítulos del Éxodo. ¿Por qué empiezo con el Éxodo? Por una razón muy sencilla. El libro del Génesis trata de historias que podríamos decir están en una memoria muy lejana. Es como decir la prehistoria. En cambio, desde el Éxodo, desde la esclavitud del pueblo en Egipto, hay ya unos relatos que pueden tener más referencias históricas, otros escritos de la época que pueden compararse con este. De todas maneras, ya hay una base histórica como mucho más estudiable. Lo del Génesis, los primeros 11 capítulos son relatos míticos. Son relatos míticos los 11 primeros capítulos. Eso los estamos trabajando el miércoles, ¿cierto? Y hablan de Adán y Eva, hablan de Caín y Abel, hablan del diluvio, hablan de la Torre de Babel, y son unos relatos que no es tanto hablando del pasado, sino mitos que hacen comprender todo el proceso histórico desde que se conoce la humanidad y tiene una inspiración tan hermosa que han servido para iluminar todos los tiempos, en todos los pueblos, ¿cierto? O sea, tienen un carácter universal, muy bonito, muy significativo. Ya desde el capítulo 12 en adelante, cuando se cuenta la historia de Abraham y de Sara, luego de los hijos, luego de los nietos, es decir, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus, hasta que José es vendido a los egipcios para ser esclavo, vendido por sus propios hermanos y se reconcilian. Ya cuando Perdón, ¿puedo termina esa pegar los reconciliación, micrófonos? es todo un resumen de la prehistoria. Hola, si pueden cerrar micrófonos, por favor. Creo que Alba Lucía lo debe tener encendido. ¿Cierto? Si pueden cerrar, gracias. Eh, Todos esos relatos, desde Abraham hasta José, vendido por los hermanos, ¿cierto? Son leyendas. Leyenda no quiere decir mentira, no. Una leyenda no es una mentira. Una leyenda, por lo general, tiene alguna base histórica, pero es contada de una manera que se vuelve muy significativa. Es decir,
es un relato, no es exactamente el acontecimiento, sino el sentido de ese acontecimiento. Entonces, vuelvo a repetir, los 11 primeros capítulos del Génesis son mitos y uno no puede decir que tengan un apoyo en la historia, sino es una reflexión teológica sobre la historia, sobre el sentido de la vida, de la existencia humana, sobre el origen del mal, del pecado, de la violencia que hay en el mundo. Y en esos relatos míticos se muestra el querer de Dios, lo que Dios nos comunica. Pero esos primeros no tienen ese sustento histórico. Del capítulo 12 en adelante ya no son mitos, sino leyendas, y sí tienen algún sustento en las tradiciones orales de los pueblos. Digo las tradiciones orales porque recordemos, las historias de Abraham y Sara pueden ser aproximadamente 3000 años antes de Cristo. Póngale 2500, póngale 2000. No hay mucha seguridad, ¿cierto? O sea, ni siquiera en eso hay mucha seguridad. Pongámosle 2000 años antes de Cristo. No había escritura. En ese tiempo, cualquier cosa que se dijera pasaba de padres a hijos a nietos por tradición oral. Y entonces uno puede encontrar de un mismo relato una, dos, tres versiones distintas, porque en un pueblo se cuenta la historia de Abraham de una manera, en otro pueblo se cuenta de otra. Lo que tenemos en el Génesis es una colección de relatos orales que cogieron cuerpo y cogieron cuerpo para unir todas esas tradiciones como en una sola tradición, en la historia de una familia que recibe una bendición particular de Dios y que está llamada a ser luz para las naciones, bendición para todos los pueblos. Entonces, ahí tenemos el libro del Génesis. Ya vuelvo a decir, lo que les pedí ahora ya tiene un sustento histórico que puede ser comparado con otros relatos de la región, de la época, y en donde se hacen confrontaciones y ya se vuelve, dijéramos, interesante y distinto el estudio. Entonces aquí también encontraremos algunas leyendas. La leyenda es un género literario, es una forma de escribir. La leyenda no es mentira, es una manera de presentar los datos. Hay leyendas y hay algunos datos que uno ve que tienen un sustento histórico y que podrían decir, aquí hay un relato histórico. ¿Cierto? Yo creo que con eso más o menos captamos, pero la historia de Israel, la historia de Israel, podemos decir que comenzó con la liberación de la esclavitud en Egipto. Ahí es donde empieza eso y después las tribus que se liberaron, el pueblo que se formó después, etcétera, recogió los relatos antiguos, etcétera, y le dio cuerpo y apareció el Génesis. Pero la historia, como historia, podríamos decir que empieza a partir del Éxodo. ¿Nos queda claro este principio? Entonces vamos a empezar la lectura. Yo creo que por comodidad de todos, ¿cierto? Si alguna persona tiene el texto abierto, va leyendo y yo le voy interrumpiendo en el momento que sea conveniente, ¿cierto? Yo les pedí que leyeran de corrido todo y después que empezaran a leerlo parte por parte con detenimiento y haciéndose preguntas y comentarios, haciendo un cierto análisis. Entonces, arranquemos ya con el Éxodo, a ver quién de ustedes quiere hacer la lectura y yo le voy haciendo las interrupciones del caso. A ver, con gusto empezamos. Bueno, Jorge. Bueno, del libro del Éxodo. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser.
Los descendientes de Jacob eran 70 personas. José estaba ya en Egipto. Bueno, entonces hago Luego aquí murieron. una primera interrupción, una primera observación. En el libro del Génesis se relata la historia de Jacob, que tuvo 12 hijos y lo habla con mujeres distintas, 12 esposas y 12 esclavas, etcétera, y se conformaron las 12 tribus. Esa es la manera como ellos resumieron su historia, ¿cierto? Y las 12 tribus se configuraron a partir de esas tradiciones y de algo que vamos a ver más adelante en el escrito que les compartí. Pero en todo caso aquí ya muestran que habían bajado 12 tribus. Podríamos decir ahora 12 grupos, 12 etnias, 12 comunidades que se encontraron en Egipto y allí tuvieron un proceso de unificación de tradiciones, unificación de proyecto, y de aquí va a nacer Israel. Pero cuando llegaron allá, todavía no estaban configuradas como tribu. Era únicamente como la semilla de lo que serían después las tribus. Entendamos esto. Aquí se menciona que ya llegaron 12 12 hijos, los 12 hijos de Jacob y cada uno con sus familias, que fueron tantas personas. Todavía no hay configuradas tribus. Sigamos ya más adelante. Muerto José. Sigue Jorge, por favor. Luego murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas eran fecundos y se propagaban, se multiplicaban y hacían muy fuertes y llenaban el país. Surgió en Sigamos. Egipto, surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos sagazmente contra ellos para que no sigan multiplicándose, no sea que en caso de guerra se alíen también con nuestros enemigos, luchen contra nosotros y se marchen del país. Bueno, detengámonos un momentico. ¿Cuál es el problema del faraón? ¿Y cuál es el problema de Egipto con las personas que están allí? Con los que llegaron de fuera. Digamos, con esos 12 hermanos y su gente. ¿Cuál era el problema? No, El Luz Eugenia, problema, te veo hablando, pero estás con el micrófono apagado. padre, el problema ahí Sí, sería que, que ellos se unan a los enemigos y se hagan más fuertes y piensan a Egipto. Exacto. Y mira una cuestión. Está creciendo la población. Podemos decir que están volviéndose más fuertes que los de Egipto por la cantidad de gente. Entonces hacen un proyecto de planificación familiar con los recursos que tenían en ese tiempo, ¿cierto? Es decir, que hay superpoblación de gente extraña. Recordemos, por ejemplo, estas personas que hay aquí, ¿cierto? Son personas que llegaron de varios lugares, de distintos lugares, algunos de la zona de los cananeos, etcétera, etcétera, que fueron a buscar vida en Egipto, ¿cierto? Fueron a buscar. Estaban unos que hablaban de su antepasado Abraham, de su antepasado Jacob, de su antepasado Isaac y muchos otros, ¿cierto? Y llegaron allá, pero mucha gente, como hoy se van para Estados Unidos o como hoy se van para Europa. Y en Estados Unidos, ¿quién hay? Hay mucha gente latinoamericana. De casi todos los países de América Latina hay mucha gente allá, especialmente de Centroamérica, de México, de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, también de Colombia, también de Venezuela, está yendo gente de Haití, de todas las playas. Entonces, allá van confrontando. Esa gente que está ahora en Estados Unidos, podríamos decir que son las personas que se mencionan en el versículo número 1. No quiere decir que todas tengan un origen igual, pero hay muchas cosas en común.
Y hay un problema de que están creciendo, son muchos, y se está volviendo un problema para el país que los recibe. Continuemos. Versículo 11. Entonces les impusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos, y así edificaron para el faraón las ciudades de depósito Pitón y Ramsés. Entonces, Pero mire, cuanto más, perdón, comenzaron como estrategia a esclavizarlos. O sea, cuando habían llegado a Egipto no llegaron como esclavos, sino simplemente como inmigrantes. Pero empezaron a aprovecharse de ellos, a abusar de ellos, a ponerles trabajo duro, a no pagárselo o pagárselo mal. Lo mismo que ocurre con los venezolanos que vienen aquí a Colombia o con los colombianos y latinoamericanos que van a Estados Unidos, que muchas veces lo que hay es abuso. A unos los reciben bien y los tratan bien y les va muy bien, ¿cierto? Pero otros no y abusan de ellos. Lo mismo ocurrió allá. En Egipto a unos probablemente les pudo haber ido bien, pero aquí el proyecto que hay, esclavicémonos, para que no sigan creciendo, para que no se multipliquen, etcétera, etcétera. Entonces miremos lo que es la razón de la esclavitud para protegerse de que ellos no se multipliquen. Sigamos. pero Versículo 12. cuanto más, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas, amargándoles la vida con dura servidumbre, con los trabajos del barro, de los ladrillos, del campo y con toda clase de servidumbre. Los Mire, si nos damos esclavizaron cuenta, perdón, si nos brutalmente. damos cuenta, en ese versículo están viendo que cada vez va creciendo más la esclavitud. Es decir, cada vez se va endureciendo. Y ya tenemos esclavitud urbana y esclavitud rural. Cuando hablan de la preparación de arcilla, fabricación de ladrillos, estamos viendo que hay un ambiente urbano. Y también hablan de toda clase de trabajos en el campo, de agricultura. Entonces se está explotando a los inmigrantes en la ciudad y en el campo. Entonces ahí va apareciendo eh, esa novedad ahí entre los emigrantes. Miremos un poquitico lo que conocemos de los emigrantes de Estados Unidos, de los que llegan de la China, de los que llegan de estos lados de América, de los latinos, de los que vienen y llegan allá del mundo islámicos. Es interesante tratar de ver qué significa para Estados Unidos tener esa cantidad de gente en su territorio. Sigamos con el versículo 15. Además, el rey de Egipto dijo a las parteras de las hebreas, una de ellas se llamaba Cifra y la otra Púa. Cuando asistáis a las hebreas, fijaos bien. Si es niño, matadlo. Si es niña, que viva. Pero las comadronas temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. El rey de Egipto llamó a las comadronas y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto y dejáis con vida a los niños? Respondieron las comadronas al faraón, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y antes que llegue la comadrona ya han dado a luz. A ver, detengámonos un poquitico Dios, ahí. Detengámonos un poquitico ahí. A ver, ¿qué vemos en ese relato? ¿Ustedes ya lo miraron? ¿Alguna cosita habrán reflexionado? ¿Alguna pregunta se habrán hecho? ¿Algo les habrá hecho ese relativo? Entonces, alguien Sí. que encienda el micrófono y empiece a hablar. Eh, yo pues me encantó ver esa actitud de las mujeres fieles a Dios y a la vida, un modelo de lo que hoy llamamos desobediencia civil, ¿verdad? Fieles, o sea, inventaron pues
una manera de que, bueno, que es que eran las madres hebreas eran muy fuertes y entonces cuando ellas llegaban ya, mm, pues me encantó. Bueno, en todo lo que sigue me encantó el papel de la mujer. Yo Exacto. dejo Entonces, que mire, otros muy sigan bueno, Luz también. Eugenia, tu comentario, porque por ahí va, mire que hay unas mujeres que hicieron un proceso de desobediencia civil. Eso es, ¿cierto? Y el relato es muy elemental, es que parece un cuento de niños, que le dicen al Señor que es que las mujeres de las hebreas son más fuertes que tal cosa y tal otra. ¿Qué quiere decir con ese relato? Que fueron inteligentes, fueron astutas y lograron engañar al faraón y desobedecerle sin sufrir las consecuencias si el faraón se hubiera dado cuenta que le estaban desobedeciendo. O sea, fueron creativas en salvar Es, la vida frente a sí, una orden en favor de la muerte. Fueron poner la vida por defensor, encima de todo. Sí. exacto, salvar la vida. Entonces, miremos que son esas mujeres, ¿cierto? Las que empiezan una resistencia contra su propio gobernante. El gobernante era el faraón. Ellas eran parteras de las egipcias, ¿cierto? Y sus nombres, Cifra y Pua, son nombres de mujeres egipcias. Esos no son nombres hebreos. Entonces, mujeres del pueblo que está Ah, esclavizando, no de los ah, esclavos, sino de los esclavizadores, de los victimarios, empiezan una ah, resistencia contra su propio gobernante. Sigamos. ah, En el versículo 20. Las comadronas, porque temían a Dios, les concedió descendencia. Entonces el faraón ordenó a toda su gente que arrojaran al río a todo niño recién nacido, pero que dejaran con vida a las niñas. Bueno, entonces miremos, como no les sirvió al faraón la primera orden, entonces da otra orden más general. Nacen con vida, perfecto, tiren a los varones. ¿Por qué la muerte a los varones y no a las niñas? Miremos que a las parteras le dijo lo mismo, si es niña, déjela vivir, si es niño, no, ¿cierto? ¿Por qué Háganse- esa diferencia sexual? Pienso yo, padre, que a los tú- varones pues sirven para la guerra y precisamente temía que se le aliaran contra los vecinos y los pudieran vencer porque había más hombres en la batalla. Exacto, esa es una de las razones. Y Una de las eso. razones, porque precisamente es para evitar que crezcan y se multipliquen los que puedan ser enemigos de ellos, pero ¿cierto? Pero, di Olga Rocío, ¿vas a decir algo? sí, que yo veo es como algo, es que de la lectura de esto es que es increíble que miles de años después es la misma historia. Las mujeres en cierta manera han sido botines de guerra. Entonces yo pienso yo que una teoría es que porque a las niñas no las matan, porque sirven para procrear más egipcios, es decir, lo que se hacen siempre, colonizan o invaden una tierra, siempre las mujeres tienen hijos con invasores y eso pasan a ser, digamos, ciudadanos egipcios, para el Sí, ejemplo. Pero es lo que exacto. pasa hoy en día. Los españoles aquí utilizaron a las Hicieron lo mujeres negras y a mismo, las indígenas hicieron también exactamente para lo su propio mismo. placer, Exacto. ¿cierto? Y Y también, de ¿cómo? todas maneras, estamos en una cultura machista, pues hay salmos y esto que en donde le daban gracias a Dios porque me hiciste hombre y no mujer. Entonces, Ujú. que vivan las mujeres, pues eso es inofensivo, pues porque ellas no van a tener poder, pues ellas no van a ser significativas, Exacto. creo yo. Mire, y por otro motivo también, ¿cierto? Que una mujer puede tener normalmente un solo hijo al año. Un hombre podría tener 2, 3, 5, 10 hijos con distintas mujeres. Y como también están reduciendo la población, entonces también es ese motivo para que no se multiplique mucho el pueblo. Porque un hombre puede tener muchos hijos de distintas mujeres. Una mujer no puede tener normalmente alrededor de un hijo al año.
¿cierto? Entonces, hay muchas causales, pero vale la pena que estemos mirando esto, porque hay una muerte selectiva. Al hombre matarlo, la mujer que viva. Y entonces empezar a buscar motivos y motivos. Y eso nos ayuda a ver ahora también los programas de planificación familiar, de abortos y toda la cuestión, qué es lo que hay detrás de esos proyectos. ¿Cierto? Porque no es únicamente proteger a una niña que fue violada. Esos son argumentos que ponen, pero el proyecto de la disminución de población y de la regulación tiene otros intereses macro, grandes, en donde involucran a las familias y que hoy están convenciendo a las mujeres que maten a sus hijos. ¿Cierto? Ahí, en Egipto, las mujeres fueron las que pusieron resistencia, pero ahora son muchas las mujeres las que están permitiendo, perdone, que están luchando para que les permitan ser ellas las que asesinen a sus hijos. Bueno, ese es un tema álgido y que sería para conversarlo y discutirlo después, pero es bueno que nos veamos que estos problemas ahora de planificación familiar, de control natal, etcétera, también tienen en el fondo que ver con lo que se vivió allá en Egipto, que ha sido un problema de los dominadores preocupados porque los dominados se multipliquen. Padre, si Está me más o permite menos una... bien la reflexión, no es última palabra, pero al menos se plantean también inquietudes. Vamos Padre, a... ¿Qué hay? perdón, mire que este tema me parece es palpitante, porque así como en esa antigüedad se luchó contra la multiplicación de la familia, por controlar la familia, creo que es el eterno presente. Hoy la pelea creo que la estamos perdiendo, porque hoy muchas parejas toman la libre decisión de no tener hijos. Entonces ya no se Exacto. necesita partir, ni se sienta un hilo, ni se necesita matar ni a uno ni al otro, porque hoy, por decisión, de acuerdo a ese gran programa mundial que hablaba usted, las mujeres le han llevado a convencerlas o a las parejas de que tener hijos es contaminar el mundo, que es injusto para la criatura que llega. Bueno, todo ese cuento que nos han dado y que nos han Sí. Los vendido. niños no son un Comentario. regalo de la vida ni un regalo de Dios, sino un problema. Ok, Sí, gracias, Jorge. Es otro comentario valioso. Continuemos con la reflexión. Es para que, mire, recordemos que estamos buscando los textos bíblicos para que nos iluminen la vida. Si aquí no encontramos soluciones definitivas, al menos sabemos por dónde reflexionar y hacia dónde tirar la reflexión. ¿Cierto que sí? Apunta al menos para eso. Entonces volvamos al texto, ¿cierto? Y vámonos al versículo 32. Entonces, ¿qué es al 22, perdón? no, ya terminamos. 22, entonces el 22, Jorge. Entonces, sigo. Sí, Entonces el entonces, faraón ordenó a toda su gente que arrojara al río a todo niño recién nacido, pero que dejaran con vida a las niñas. y Vamos al sigamos. capítulo. Ya Un viene el hombre capítulo 2. No sé si de pronto alguna otra persona quiere leer maravilloso, para gracias. poner a descansar la voz de Jorge. Bueno, señor. ¿Habrá alguna persona que quiera leer el capítulo 2? Bueno, yo empiezo el 2. Olga Rocío, muy bien. Moisés salvado de las aguas. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su misma tribu. La mujer dio a luz un hijo y viendo que era hermoso lo tuvo escondido durante 3 meses. Como no podía ocultarlo por más tiempo, tomó un canasto de papiro, le tapó los agujeros con alquitrán y brea, metió en él al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del niño se quedó cerca para ver lo que pasaba. La hija del faraón bajó a bañarse en el río y mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla, ella divisó el canasto entre los juncos y envió a una criada a buscarlo. Cuando lo abrió, se dio cuenta de que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó, es un niño hebreo. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿quieres que vaya a llamar a una nodriza de entre las hebreas
para que te críe este niño? Ve, le contestó la hija del faraón. La joven fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo, toma a este niño y críamelo, que yo te pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. El niño creció. Entonces ella lo llevó a la hija del faraón, que lo trató como a un hijo y lo llamó Moisés, diciendo, lo he sacado de las aguas. ¿Sigo? Sigue, ¿Continúo? sigue, Primer sigue, sigue. compromiso de Moisés. Moisés, siendo ya mayor, fue a visitar Ah, a no, sus... no, 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 hasta ahí, perdón. Sí, no, era hasta ahí, hasta el versículo 10. Sí, Miremos, a ver, es un relato que no lo interrumpí prácticamente porque era bueno mirarlo en su conjunto. ¿Qué encontramos frente a esta segunda orden del faraón? Vamos a matar a los niños tirándolos al río, ¿cierto? Y las niñas las dejamos vivir. Ahora, ¿quiénes aparecen como protagonistas? Nos empiezan a hablar de un niño, Moisés, ¿cierto? Que fue salvado de las aguas, pero ¿cuál es el relato que nos dan? ¿Por qué se salvó Moisés de las aguas? Padre, por la intuición de la mamá y la hija. Claro, mire, otras mujeres. Las primeras mujeres, las parteras, eran de Egipto. Estas son del pueblo que está esclavizado, de los hebreos. Y entonces, aquí también vemos la creatividad de ella. Pongámoslo en una canastica en el agua, o sea, lo tiraron al río, sí, pero no para que se muriera, sino en una canastica, ¿cierto? Y vamos a seguir por el camino a ver a dónde va a parar esa canastica, ¿cierto? Pero sabían que iba a pasar por la casa del faraón donde se bañaba la hija. Entonces es muy interesante porque planean bien lo que van a hacer. Y la niña, la hermanita mayor de Moisés, va siguiendo hasta que llegan a palacio. Y cuando llegan a palacio, la mujer vio la canastica, es un hebreo, y esta entra, ¿cierto? Entra y de una manera muy estratégica consigue que la mamá lo siga criando, pero ya para dárselo después a la hija del faraón. Entonces, estamos viendo mujeres con una creatividad impresionante, Impresionante. ambas a su manera, ¿cierto? Desobedeciendo una orden. Cada una distinta, las parteras de una manera y estas mujeres hebreas de otra. Pero están haciendo todo un proyecto, ¿cierto? De resistencia ante la orden del faraón, respetando la vida de los niños. Y el caso de Moisés es muy interesante porque la hija de Faraón, de alta alcurnia, la hija del Faraón, también le desobedeció a su papá. Salvó la vida de un niño hebreo y lo metió en su casa. Porque cuando ya era mayorcita, lo metió en su casa y lo crió. Dice aquí, cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija de Faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés. Entonces, mire que le metió al Faraón un nieto que fue fruto de una desobediencia civil. Y el Faraón perdido, sin darse cuenta, ese muchachito cómo llegó a Faraón. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Un movimiento de mujeres que lograron preparar líderes para después tener quien les ayudara a salir de la esclavitud. Moisés se va a criar como hijo del faraón, pero su mente y su corazón estarán aliados al pueblo esclavo, porque él sabrá que es hebreo, pero no le dicen al faraón, porque el faraón nunca supo que ese muchachito que estaba creciendo en la casa era un hebreo. Entonces, ¿qué nos muestra, qué nos enseña a nosotros este relato? Lo que hemos leído hasta ahora, tanto de aquellas mujeres como de estas otras, ¿cierto? De las egipcias y de las hebreas. Que
enseñanza nos deja este texto a nosotros? Ahí sí quiero que por unos minuticos se abran algunos micrófonos. A mí me llama la atención, pues me emociona ver cómo unas actuaciones sencillas de estas mujeres van haciendo historia de salvación. Realmente es historia de salvación, pero son unas cosas sencillas que ellas hacen por instinto materno, un instinto materno que es precisamente la guarda de la vida. Y eso ya lo miramos hoy, historia de salvación, y como eso, tal vez habría tantas actuaciones nuestras hoy que van siendo historia de salvación. Exacto, mirar de las pequeñas cosas, pero Y también, bueno, ahí dice Paula Andrea Restrepo. ¿Cómo estás, Paula? Ya encendiste el micrófono también. Allá, sí. Bueno, a mí me parece muy valioso como el papel de la mujer en la historia, porque yo creo que, como decía Luz Eugenia, a partir de pequeñas cosas podemos ir en contracorriente. De verdad, por ejemplo, en mi labor como docente, el énfasis de unos programas aún educativos, como es el que la niña cargue un bebé que no es artificial, y lo que ha generado en las niñas, ellas cargan un bebé durante un mes, un muñequito que hay que darle comida, y ha generado en esa propuesta de la Secretaría de Educación es que las niñas le cojan pereza a, a ser madres. Entonces yo pienso que muchas de las cosas que propone este mundo, que están relacionadas con el control de la natalidad, con el aborto, con las situaciones de desplazamiento, que muchas veces nos las hacen ver como que generan rabia, nosotros en lo cotidiano podemos hacer muchas cosas constructivas como mujeres. Ujú. De una población vulnerable podemos hacer sentir, podemos sentirnos que podemos salir adelante. Y en las poblaciones de uno ve mujeres que a partir de sus profesiones generan dignidad, y como la hija del faraón. Entonces, yo creo que las mujeres sí podemos hacer muchas cosas en bien de la sociedad, y que a veces parecen ser en contracorriente. Ok. Bien, a ver, ¿alguien iba a Claudine o Alba Lucía también? Alba eh, Lucía encendió primero, después Claudine. Primero Alba Lucía. Bueno, para mí son como Sí, dos enseñanzas. La primera, el cuidado de la vida. Y la segunda, de solidarizarse del mal. Estas mujeres parteras, tanto estas parteras como la hija del faraón, y todas estas mujeres que se solidarizaron para proteger la vida y para no solidarizarse del mal. Ok, bien. Alba Lucía. sí, a mí me llama mucho, me resuena muchísimo cuando dicen, la hija del faraón sintió compasión. Yo siento que a este mundo le falta compasión, entonces qué bueno poder sentir como el dolor del otro. Y, y eso pues lo resalto demasiado. Por esa compasión que ella sintió fue posible la vida de Moisés, que no pereciera allí, ¿cierto? Y también la mamá de Moisés, o sea, ella lo crió, pero luego lo entregó. Y me parece muy teso, porque Sí, hola. ok, sí, se perdió un poco la voz allí. Pero mire, una cosita también es bueno, fíjate que van apareciendo varias cosas que nos van iluminando la situación actual, ¿no? Ya va apareciendo también eso. Yo quiero resaltar también otros dos punticos. Uno, cuando nosotros se nos dice a través de quién salieron los hebreos de la esclavitud, dice Moisés, ¿cierto? Moisés es el que se volvió famoso como el gran liberador, ¿cierto? Que condujo al pueblo. Pero Moisés llegó por las mujeres. Fue el fruto de un trabajo que hoy podríamos decir sinodal,
entre mujeres hebreas, egipcias, de condición de esclava y la hija del faraón. Es decir, hay un encuentro sinodal de distintas culturas, de distintos ambientes. Eso para que lo entendamos también en lo que Francisco nos está proponiendo a la iglesia ahora. Unir fuerzas de un lado y del otro y aprender a caminar juntos, a trabajar juntos. Y la otra cosa que descubrieron, y lo que nos decía ahora el sacrificio de la mamá, de entregar al hijo, ¿cierto? Para que lo críen en la casa del faraón, es porque esas mujeres vieron que necesitaban líderes con formación. Ese muchachito, como hijo del faraón, va a aprender lo que necesite de la cultura egipcia para liberar a los esclavos. Por eso es bueno que se preparen gente que ame al pueblo y que no traicione al pueblo, pero que estudien inglés, economía, comercio, leyes, todas las cuestiones que necesitan para poder ser defensores y servidores de un proyecto de liberación del pueblo. Eso es lo que consiguieron. Es decir, que ese muchachito faraón estudiara todo lo que necesitara. Tanto que después lo van a confundir a él como si él fuera un egipcio. ¿Cierto? Bueno, vamos a continuar con la lectura. Padre, quiero opinar. Ah, Lili. Sí, porque o mira, Gloria. siento que en lo que estamos viendo, las israelitas van construyendo un proyecto de vida en Dios y los egipcios un proyecto de muerte. Entonces, ¿Y esa los parte egipcios qué? de muerte Ah, sí, en el va proyecto, sí. construyendo un proyecto de muerte. Entonces, a mí esa parte me parece muy interesante de ver cómo ya se va viendo cómo camina Dios en la historia de la humanidad, cómo ha caminado Dios y sigue caminando. Es correcto. Y cómo aquellas semillas de vida, como dijeron ahora, son muy pequeñas, muy sencillas, pero de ahí de lo pequeño y de lo sencillo brotan procesos a veces grandes e interesantes. Gloria Díaz, ¿nos ibas a decir algo? Sí, mirando la hija del faraón, que ella dice, sintió compasión, pero esa compasión fue el accionar del espíritu. El espíritu aletea de muchas maneras y en muchas personas. Una de esas. Y la otra es, ¿por qué no le damos ya el nombre a esa mamá y a esa hermana y la sacamos del anonimato? Jocabed, que era la madre de Moisés, y Miriam, su hermana, para que la saquemos de allí y no sigamos como ese camino bíblico en que las mujeres no tienen un nombre. No sé si estoy siendo muy atrevida. Sí. No, está interesante, solo que el texto hasta el momento no se los ha dado. Eso se los dará después. Pero sería bueno Fíjate que en el momento que, no se los ha dado todavía. pero Ya después se los dará. Sí, y sabremos quién es. Porque Javier, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu, ella concibió, pero no van apareciendo los nombres. Pero la observación me parece muy interesante, porque no se puede dejar en el anonimato simplemente por ser mujer, ¿cierto? Y el varón sí tiene nombre, ¿no? Sonia iba a decir algo, ¿no? Javier, y ahí en ese asunto de los nombres, ¿es un nombre particular o también corresponde como a un grupo de mujeres, a una línea, digamos, de trabajo de cierta parte del pueblo? Cuando hablas de nombre, ¿también corresponde como a un grupo o ahí en este caso sí va a ser nombre de personajes particulares? Exacto, mire, dice un hombre de la tribu de Leví. Lo primero que uno tiene que ver es que Leví todavía no era una tribu. No se han configurado las tribus todavía, ¿cierto? Pero es muy interesante esta observación porque dicen que ella también era de esa misma tribu de Leví. O sea, hay una corriente antigua de levitas que los estudiosos todavía no han definido quiénes serían esos levitas, ¿cierto? O sea, no hay claridad suficiente todavía en el estudio histórico.
pero sí se sabe que hay una espiritualidad porque los levitas van a ser posteriormente, cuando se conformen las tribus, ellos van a ser los ideólogos, los que vayan conformando a Israel con un proyecto, el proyecto de Yahvé. Vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta allá hoy. Pero entonces, también la pregunta es eso, no es todavía un ser humano con el nombre de Leví, sino ya una tradición que viene de raíces desconocidas, ¿cierto? Pero que van a ser muy significativos en la conformación del pueblo y de las tribus. Entonces, adelantemos, porque vamos a ver si alcanzamos a leer, que yo les dije que trajeran también el documento, ¿cierto? Y apenas estamos en el segundo capítulo, vámonos un poquitico avanzando. Vamos ya al capítulo 2, versículo 11, que viene, leámoslo más o menos de corrido y vamos a pegarle el análisis. Alguien que lea 2, 11 y siguientes. Moisés huye de Egipto. ¿Me escuchan? Sí, Alba Lucía, sí. Cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. De pronto vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró bien a todos lados y al no ver a nadie por allí, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente volvió a salir y vio que dos hebreos se estaban peleando. Entonces preguntó al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a uno de tu propia raza? Y aquel hebreo le contestó, ¿y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta de que ya se había descubierto la muerte del egipcio. En efecto, en cuanto el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó buscar para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. Allí se sentó cerca de un pozo. Detengámonos hasta acá. Detengámonos. Miremos lo que nos está diciendo. Cierto, ya cuando Moisés se hizo mayor, o sea que pasaron varios años, él ya como que encontró el momento de empezar a luchar por su pueblo. ¿Cierto? Recordemos que lo habían formado para ser líder del pueblo. Pero ¿quién lo había formado así? Las mujeres parteras, las mujeres egipcias y la hija de Faraón, a escondidas del Faraón, ¿cierto? Pero ya cuando el muchacho era suficientemente adulto, ya empezó ese proceso, ¿cierto? Entonces ve que un egipcio maltrata a un israelita y él entonces mató al egipcio. Es un resumen de lo que podríamos decir el proyecto de que la liberación de los oprimidos es con la muerte al opresor. Es decir, es lo que ha ocurrido en los países de América Latina, ¿cierto? Que para librarnos de los españoles o lo que sea, ¿cierto? Revoluciones, guerrillas, etcétera, es decir, con la muerte. La mayoría de las revoluciones del mundo se han hecho de esa manera, con gente armada tratando de acabar con el opresor, ¿cierto? Eso es lo que está resumido en eso, que mató al egipcio, que hay un proyecto de liberación a partir de la fuerza. Y después, cuando ve también a dos israelitas, no, dos hebreos, porque Israel todavía no ha nacido, dos hebreos, ¿cierto? Están peleando y entonces él viene a intervenir como juez y le dicen, ¿a usted quién lo nombró juez o líder entre nosotros? O sea, no tuvo aceptación en su pueblo. Él empezó un proyecto de liberación, pero se quiso imponer como líder y su pueblo no lo aceptó como líder. Lo veían demasiado egipcio, ¿cierto? Lo veían que no era de los suyos, ¿cierto? Y entonces Dios, que también nos vas a matar a nosotros. ¿Qué le tocó hacer? A en ese intento, huir. Y se fue
a Madián, ¿cierto? Y en Madián va a tener una experiencia muy importante. Si ustedes miraran en los mapas antiguos, Madián va a quedar en el sur, al lado oriental del río del Mar Rojo, ¿cierto? O sea, al sur, ustedes recuerdan dónde estaba el canal del Suez ya y todo eso que vimos ahí. A mano derecha, al sur, ¿cierto? Va a estar Madián y ahí se va a encontrar, ¿cierto? Con una familia antiegipcia que lo van a orientar en la lucha. Vamos a continuar la lectura con el versículo 16. O sea, él pidió refugio en el país de Madián, allí se sentó junto a un pozo. Y leamos lo que ocurre en ese pozo, versículo 16. ¿Puedes seguir otra vez, Alba Lucía? Reuel, sacerdote de Madián, tenía 7 hijas. Aquel día, ellas habían ido al pozo a sacar agua para llenar los bebederos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero unos pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó a defenderlas y dio de beber a las ovejas. Cuando ellas volvieron a donde estaba su padre, él les preguntó, ¿cómo es que hoy regresaron tan pronto? Y ellas contestaron, un egipcio nos defendió de los pastores, luego sacó el agua por nosotras y les dio de beber a las ovejas. Entonces Reuel les dijo, ¿y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron solo? Vayan a llamarlo. Observemos que lo llama un egipcio, un egipcio. Él tenía rostro, cara, costumbres, movimientos, ademanes de egipcio. Sigamos. ¿Por qué lo dejaron ir? Sí, vayan a llamarlo para que venga a comer. Y así Moisés aceptó quedarse a vivir en la casa de Reuel. Después Reuel le dio a su hija Séfora como esposa, y ella tuvo un hijo al que Moisés llamó Gersón, porque dijo, soy un extranjero en tierra extraña. Con el correr del tiempo, el rey de Egipto murió. Los Con el correr del israelitas, tiempo pasaron varios años también. Sigamos. sin embargo, seguían quejándose y lamentando su esclavitud. Entonces, Oye, lo que viene aquí, perdón, lo que viene aquí es muy importante, muy, muy importante. Volvamos a leer ese versículo 23 y lo que sigue. con el correr del tiempo, el rey de Egipto murió. Los israelitas, sin embargo, seguían quejándose y lamentando su esclavitud. Entonces Dios escuchó sus lamentos y atendió sus quejas, acordándose de la alianza que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Los vio Dios y se dio cuenta de su condición. Bueno, aquí son importantes las traducciones, ¿cierto? Lo que dice que el pueblo esclavo estaba clamando a Dios y que el grito de los esclavos llegó hasta los oídos de Dios. Eso es muy importante porque así va a empezar el éxodo, con el grito que llega hasta Dios. Y nos dice que Dios escuchó aquel grito, ¿cierto? Que brotaba del fondo de la esclavitud, ¿cierto? De ellos. Se acordó de la alianza con Abraham, con Isaac y Jacob. Y viendo a los israelitas, los conoció. Algunos dicen los reconoció, se interesó en ellos, pero el verbo original es los conoció. Eso de conocer es tener una relación íntima, como Adán conoció a Eva. O María dijo, no conozco varón. Conocer es tener una relación íntima. Aquí dice, Dios conoció a su pueblo, a Israel. O sea, empezó a tener una relación íntima con él. Escuchó su grito. Ese es el rostro de Dios que va a empezar a jugar en el Éxodo y durante toda la historia de salvación hasta la muerte de Jesús, que murió gritando también. Aquí se oye el grito de los esclavos. Jesús, dando un fuerte grito, expiró.
¿cierto? Entonces, desde el grito de los esclavos en Egipto hasta el grito de Jesús en la cruz. Es muy interesante el grito, ¿cierto? Porque a un pobre le podrán robar cualquier cosa en la vida. Y de hecho le roban lo que sea, pero nunca le podrán robar el derecho de gritarle a Dios. Eso le pertenece como algo propio, de gritarle a Dios. ¿Esto nos queda claro o no? Entonces miremos qué bonito como aparece ya aquí el rostro de Dios. ¿Y dónde está Moisés? Huyendo. En Madián ya lleva años por allá huyendo, ¿cierto? Y parece que aquel deseo que tenía de salvar al pueblo, como que se hubiera quedado dormido. Vamos a dedicarle por ahí unos 10 minuticos más y terminamos, ¿cierto? Pero démosle unos 10 minuticos. Son las 8:30 en punto. Entonces, sigamos leyendo, por favor, Alba Lucía. O cualquier otra persona, si Alba Lucía no está a la mano. Sí. Ah, sí está a la mano. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llama Horeb. Paremos Allí aquí un momentico, paremos. Mire, Moisés ya se quedó muchos años allá en esa casa donde consiguió esposa y todo, ¿cierto? Y ahora se nos está diciendo que el suegro era sacerdote de Madián, de los madianitas, ¿cierto? Era sacerdote, ¿cierto? Y entonces él estuvo mucho tiempo con ese sacerdote, casado con la hija del sacerdote, pero no era ningún sacerdote judío, hebreo, nada, era de Madián, ¿cierto? Y llegaron a Horeb, el monte de Dios. Es el mismo monte que se llama Sinaí, el monte Sinaí y Horeb, dos nombres del mismo monte, ¿cierto? Sigamos ya entonces. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, qué cosa tan extraña, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo, Escuchemos muy bien, perdón, escuchemos muy bien lo que dice el Señor. Prestémosle atención con las antenas puestas a lo que viene. Vuelve otra vez el versículo 7. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado, para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Bueno, Entonces, detengámonos ahí. Miremos la forma como se presenta el Señor, ¿cierto? Está en el monte Horeb. Él es el Dios de esa montaña, es el Dios del Sinaí, del Horeb, ¿cierto? Ese pueblo que hay ahí, los madianitas, también están en contra de Egipto, porque no están de acuerdo con la opresión de Egipto, que tiene dominado no solamente
a los que están en su territorio, sino a los vecinos. Es decir, los pueblos vecinos están sometidos a la autoridad de Egipto. Usted sabe que siempre que hay naciones grandes con ánimo de ser dominadores, tienen que tener pueblitos cercanos que sean serviles a ellos. Aquí también, esa tierra de Canaán, etcétera, ¿cierto? Está al servicio y bajo la autoridad y bajo la supervisión de Egipto. Cuando se presenta el Señor, ¿de qué manera? Dice que Moisés estaba viendo una zarza que ardía, ardía, ardía y no se consumía. Y dentro de esa zarza estaba Dios. Es muy interesante. Nosotros tenemos la visión de esa zarza externa, pero es bueno comprender que esa zarza es algo también interno en Moisés. Ese deseo tan impresionante que tenía de salvar a su pueblo de la esclavitud, pero ya llevaba años y años y no había sido capaz, no encontraba cómo, pero se ve que no se le había acabado el ardor, el deseo, el anhelo de ver a su pueblo libre. Y con los madianitas, ¿cierto? Conoció en el monte Horeb a Yahvé, a Dios. Y Dios se le presenta ¿de qué manera? He conocido el sufrimiento de mi pueblo, lo he visto, he escuchado sus lamentos, lo que también decía al final del capítulo 2, he escuchado y he conocido. Y he bajado para sacarlos de la esclavitud y para conducirlos a una tierra que mana leche y miel, una tierra buena. Y menciona una cantidad de pueblos que hay allá. Dice así, los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Es decir, se ve que es una región en la que hay muchos grupos étnicos. No es únicamente los antepasados, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Ahí nos muestra que hay una amalgama de pueblos distintos. Y dice, y vas a ir allá y yo te daré esa tierra. Yo te daré esa tierra. Así se va a ir gestionando el éxodo, ¿cierto? De que la lucha que antes para Moisés era su propia lucha, pero que él le fracasó, ahora va a ser es la lucha de Dios. Ojo, la lucha de Dios, ¿cierto? Va a volver a Egipto, pero no va a llegar con su propuesta, sino que va a decir, me encontré con Yahvé, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es decir, es el Dios de todos los que estamos aquí viviendo como esclavos. Voy a poner un ejemplo para ver si aquí nos entendemos. En Colombia también hay muchas luchas y luchas muy aisladas. Por un lado están, por ejemplo, los indígenas haciendo sus luchas, por otro lado las comunidades negras, por otro lado las mujeres defendiendo también sus derechos, la lucha por la igualdad de la mujer, etcétera. Están las luchas también de los trabajadores, de los obreros. Hay muchas luchas de los campesinos, ahora de los que están defendiendo a los emigrantes, ahora los que están trabajando por la ecología, por la recuperación, para que no haya más quema de bosques, para que no haya más minería, para que no echen el glifosato para envenenar en la coca, etcétera, etcétera. Hay muchos grupos luchando. Yahvé aparece, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Podría decir, yo soy el Dios de los indígenas, el Dios de las comunidades negras, el Dios de las mujeres, el Dios de los que están luchando por la ecología, el Dios de los campesinos, el Dios de los obreros. Es decir, soy el Dios de todos. Y entonces la lucha la van a hacer es en el nombre de Dios. Y en el nombre de Dios todos se van a unir. Y van a unir sus intereses, sus luchas, sus inquietudes, sus historias, su pasado. Van a ir a conformarse como un solo pueblo, el pueblo de Yahvé.
Entonces ahí no es cuestión étnica, no es cuestión del ADN, sino que se van conformando como pueblo porque todos empiezan a ver que los ideales, las necesidades, los sueños y los anhelos se compaginan. Entonces se van a unir como un solo pueblo con un solo Dios. Y esa va a ser la fuerza que va a llevar Moisés a las comunidades de los hebreos para que uniéndose ellos, ¿cierto? Salgan con un objetivo y con una fuerza y con una fortaleza espiritual grande y salgan de las garras del faraón. Así va a comenzar el éxodo. Y hasta aquí terminaríamos entonces la reflexión. Hasta aquí terminaríamos. Pero si quiero entonces que miremos un segundito, ¿cierto? El documento que les dije que abriéramos, que trajéramos, ¿cierto? Y no es este, es otro aquí, esperen. Padre, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Qué dila. significado profundo tiene esta expresión? No te acerques y descálzate porque el lugar donde estás es sagrado. ¿Tiene un significado profundo? Sí, ¿Quitarse los eso, zapatos? sí, no, no, es muy especial eso, porque lo que nos está diciendo es que va a tener un encuentro con Dios, ¿cierto? O sea que va a ser un encuentro que necesita reverencia, necesita humildad, necesita, no, mejor dicho, despojarse de aquello en lo que él estaba plantado, en su propio proyecto, en sus inquietudes, en su forma de liberar al pueblo, lo que no había conseguido y ya habían pasado muchos años, descálzate, es decir, despójate, inclínate, es decir, casi que lo mismo que le pasó a Pablo cuando persiguiendo a los cristianos cayó a tierra y quedó ciego. Es decir, se despojó de una forma de adorar a Dios para encontrar una forma nueva. ¿Cierto? Aquí también es prácticamente despojarse de aquello en lo que estaba apoyado, con lo que estaba calzado y empezar un proceso nuevo, de reverencia, de entrega al plan de Dios. Es más o menos, Claudine, no sé si eso te ofrece alguna luz. Muchas gracias, Padre. Ok. Entonces, mire, eh, nosotros ya hemos leído un poquitico la introducción de, pues, de este escrito de los orígenes del pueblo de Israel. Pero hay un momento donde dice los elementos que intervinieron en la formación de Israel. Entonces ahí habla de la geografía de Palestina, de eso ya hemos hablado, los antecedentes históricos. Hemos hablado muy poquitico, pero es algo de lo que se veía en los mapas antiguos de Abraham, de toda esa cosa, y que Egipto y Mesopotamia habían tenido momentos fuertes, ¿cierto? Pero después ya prácticamente se debilitaron. Los amorreos habían invadido, etcétera. Todas esas movilidades que hubo en tiempo de él. Por ahí yo ponía que hay unos extranjeros que se hicieron poderosos. Así como en Estados Unidos hay latinos que han ido cogiendo fuerza, hubo un grupo, los Ixos, que llegaron prácticamente a controlar a Egipto. ¿Cierto? Y ahí se mezcla mucho con las historias de José. Ese es el final del Éxodo, eso lo vemos después. Pero nos dicen que José, perteneciendo a esos grupos de migrantes que llegaron, él alcanzó a ser el lugarteniente del faraón. Eso quiere decir que hubo gente extraña, ¿cierto? Que no eran egipcios y que fueron poderosos. Y eso también influyó en que, pues, los otros tenían que liberarse un poquitico de la fuerza que estaban adquiriendo los extranjeros. Y por eso dicen que un faraón que no había conocido a José empezó a fregarlos. ¿Cuál fue la configuración sociopolítica? En el siglo III, el territorio de Canaán estaba dividido en pequeños reinos, ciudades-estados fortificadas, militarmente equipadas y que ocupaban principalmente la llanura costera y el valle de Israel. Eso ya lo hemos visto en la costa, eh, donde aparecieron después los palestinos, lo que nunca fue de Israel, ¿cierto? Y ellos estaban divididos en pequeños estados, le cobraban tributo a los campesinos, los sometían militarmente
dependían de Egipto, aunque gozaban de cierta libertad. Tenían guerras intestinas frecuentes. Bueno, luego vamos a ver los grupos que intervinieron en la formación de Israel. Yo creo que con esto ya podemos ver un poquitico. Los transmigrantes, ¿cierto? Los antiguos emigrantes arameos, así como Abraham, muchos que habían emigrado siglos atrás, formaron parte de ese pueblo. Los campesinos de las planicies, los de las montañas, los de las planicies, los que se libraron de los señores, de los, digamos, de los filisteos, que se volaron y se subieron también para las montañas. Los campesinos de las montañas, cuando Israel llegue a esa tierra, se va a encontrar con los que vivían allá. Y entonces se les unieron a estos que salieron de las garras del faraón, ¿cierto? Se unieron a los de allá, ¿cierto? Con los pastores, con los apirús, con las asociaciones gremiales y con los levitas. Mire lo que dicen los levitas, el número 10. Se desconoce su origen, no se sabe quiénes son los levitas. Y por eso fue muy buena la pregunta que hicieron ahora. Se desconoce su origen, quizás manejaban el agua. Fueron educadores, guías, ideólogos del proyecto de Israel. Sin tierra. Cuando se distribuyeron la tierra, a los levitas no les dieron tierra. Y se distribuyeron por todo el territorio. Y luego, ya dentro de 8 días, entenderemos un poco mejor esto, pero quiero que lo lean en estos días ustedes. Los elementos que se conjugaron, la experiencia de dependencia, el rechazo del sistema, o sea que toda esta gente era anti-imperialista, anti-egipcia, así como uno diría en un tiempo aquí, anti-gringos, anti-yanquis o lo que sea. Hoy ya el problema no es de Estados Unidos, es de una macroorganización mundial. Y miren con mucha atención lo que les voy a decir, la organización tribal de la nación, ¿cierto? Esos 2 párrafos, ¿cierto? Van a ser lo que ellos traten de organizar como proyecto de vida al salir de Egipto. Cuando salen de Egipto, salen de la esclavitud, de 400 años de esclavitud, y ya se liberan, van por el desierto y organizan el proyecto. ¿Qué tipo de vida queremos organizar nosotros distinta a esta esclavitud que tanto nos humilló, que nos dolió, que tanto niño murió, etcétera? ¿Cómo vamos a recrear la vida en otro territorio? Y entonces aparecen estos elementos que quiero que los tengan más o menos claros. Puede ser que no se entiendan bien, pero con la lectura que vamos a hacer de el Éxodo para esta semana próxima, nos va a dar idea de lo que se libraron, lo que pasó ahí en el monte Sinaí, ¿cierto? Cuando vaya Moisés a sacar al pueblo todo lo que se dio en esa salida, las dificultades, las plagas de Egipto, etcétera, etcétera, y cuál es el proyecto de construir allá donde lleguen. Entonces, por eso vamos a trabajar la organización tribal de la nación. Entonces, por el momento ya terminamos. Siempre se nos fue por ahí unos 20 minuticos más. Yo les dije que a veces tendríamos esto. Vamos a darle gracias a Dios y terminemos simplemente con una oración. Va a ser el paso de la esclavitud a la libertad, el éxodo, donde van a atravesar, ¿cierto?, el Mar Rojo, un lugar demasiado importante para Israel y ya nos dimos cuenta que también para el mundo entero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Como era en el principio, ahora y principio, siempre, ahora y siempre, por los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Bueno, entonces, con esto terminamos. Si hay algún comentario, alguna preguntita, nos quedamos 2, 3 minuticos, pero ya terminamos aquí la grabación, ¿cierto? Si por ahí está Jorge pendiente, ¿cierto? Ya podemos acabar aquí la grabación. Padre, yo tengo una pregunta Sí, Olga, que di. según si le entendí
Moisés conoce de Yahvé es cuando entra en contacto con los madianitas Sí, cómo no, y cómo no. y los hebreos es decir, ellos en quién creían. Mire, una pregunta bien buena, bien valiosa, ¿cierto? Y después quizás hablamos la otra vez porque yo creo que esto ya no va a quedar grabado, ¿cierto? Ellos creían en el Dios de la familia, ¿cierto? El Dios de la familia como Abraham, que a Abraham se le apareció Dios y le dijo, sal de esta tierra a otra tierra que yo te mostraré, ¿cierto? Haré de ti una familia numerosa, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, etcétera. Y tendrán esta tierra, ¿cierto? Y serás fuente de bendición para todas las naciones. Ese es el Dios de Abraham, ¿cierto? Ese va a ser en la historia el que herede su hijo Isaac, el que después herede Jacob, pero es el Dios de la familia, es el Dios de la familia. No es todavía Yahvé. El nombre de Yahvé aparecerá en esta época del Éxodo. Hay algunas tradiciones que ponen desde el principio a Dios como Yahvé. Entonces, por eso lo vamos a estudiar nosotros. Eso depende de los que hayan escrito esos trozos de la Biblia, porque la Biblia no se escribió en el momento que estaban aconteciendo las cosas, sino que se escribieron siglos después. Lo primero que hubo fue tradición oral y oral. Entonces, los que escribieron esas historias, algunos nunca utilizaron el nombre de Yahvé antes del Éxodo, pero otros escritores de otros lados sí empezaron a llamar a Dios Yahvé desde el principio. Y entonces eso nos da a nosotros clave para saber quién escribió estas historias y quién escribió las otras. Si llaman a Dios Yahvé desde el principio, a eso fueron escritos en tal parte y en tal época. Si no, fueron escritos en otro lado y en otra época. Porque no nos olvidemos una cosita, no es solo lo que se dice, sino quién lo dice. Es muy distinto hablar de Simón Bolívar si el que habla es un conservador, si es un liberal, si es un comunista, si es, etcétera, o si es un español. Es decir, cada uno va a coger esa historia y la va a leer desde una óptica distinta. Lo mismo pasa con Israel. Los escritos no son solamente lo que cuentan, sino quién lo cuenta y desde qué óptica se cuenta. Y si Dios quiere, estos estudios nos van a ayudar a entender un poco eso también, ¿cierto? No sé si eso te da alguna claridad. Sí, claro que sí, padre. Y tengo pues otra pregunta, pero sé que es un tema más denso, o sea, no tengo todavía muy claro en qué momento ese Dios de Abraham, que se supone es el padre del judaísmo, del islamismo y obviamente nosotros los cristianos, pero supongo que eso es tema de otra Sí, charla. sería tema de otra cosa. Mira, en el, en el Génesis se habla de eso. Allá estuvimos hablando. ¿Tú estuviste ayer o no? No, padre, no me pude conectar por cuestiones de trabajo. Sí, bueno, pero mira, en el Génesis hay unas genealogías muy interesantes y unos relatos muy interesantes. Se nos dice, por ejemplo, que a Abraham le prometieron tener un hijo, pero el primer hijo que tuvo fue el hijo de la esclava, Ismael, y después tuvo a Isaac, el hijo de Sara, y entonces el hijo de Sara fue el que recibió la bendición y la promesa. ¿Cierto? O sea, la promesa que le habían dado a Abraham la heredó Isaac. Y el otro, Ismael, ¿cierto? Fue mandado al desierto prácticamente. Fue mandado al desierto. Y allá, cuando está, grita también a Dios. Y Dios escucha el grito de él, del niño, y De habla Isaac. también con la mamá, con Agar, ¿cierto? Y él será el padre de los del Islam, digamos así, de todos los Ah, árabes. ok, sí, es que no conectaba yo ese pedacito, pero si usted lo mencionó, no me había quedado claro ese pedacito. Que No, quizás no lo Ismael. mencioné, lo estoy Ah, mencionando apenas ahora, ok. Es que sí, ¿cierto? tenía Pero ahí. es para mantener. Entonces, los israelitas vienen de Abraham, vienen también de Isaac, o sea, de la promesa, y después de Jacob. Pero Jacob también le va a robar la primogenitura a su hermano mellizo, a Esaú, ¿cierto? Porque él lo engaña por un plato de lentejas de compra, la primogenitura,
¿cierto? Y con un engaño del papá, que es un cuento de niños muy simpático, que le pusieron un brazo peludo para que el papá que estaba ciego pensara que era el otro y le robó la bendición, ¿cierto? Entonces, Esaú y los israelitas tienen conciencia de que son usurpadores, de que el derecho lo tenían los hermanos, ¿cierto? O sea, Esaú, o sea, ellos saben eso, saben que son usurpadores, ¿cierto? Y eso significa el nombre de Jacob, usurpador, ¿cierto? Entonces, esa O historia es muy sea, de interesante, siempre ¿no? los israelitas han sido usurpadores. Pues más o menos. Sí, pero es muy interesante porque con ese pueblo y con esas historias tan hermosas y también tan dolorosas y con esas canalladas, el Señor ha hecho de la historia una historia de salvación. Y es que nosotros estamos confiados que la historia es de salvación, no de perdición. Esta es una historia que ofrece vida, no muerte eterna, ¿cierto? Pero cuenta con lo que hacemos nosotros con los males que hacemos. Y por eso, estudiando uno la Biblia y conociendo todos esos enredos que hay por dentro, uno se enamora cada vez más del plan de Dios. Porque no es el plan de Dios con un montón de gente santica y buenitos y que toda era una manada de gente muy buena, no. Es con esta raza humana, con lo hipócritas que somos, con lo oportunistas, con lo engañadores, etcétera. Ahí, con ese mal que hay en nosotros, el Señor va trabajando y va haciendo unos procesos de conversión, de cambio, ofreciendo luces, esperanza, gente que se sacrifica, gente que da la vida porque cree en esto. Bueno, en fin, ya tendremos oportunidad de hablar de estas cosas. En todo caso, hay gente que los está Gracias, esperando a Padre. ustedes en sus casas, aquí también, y ya hicimos la oración final. En todo caso, hasta la próxima, que estemos bien, y yo les voy a mandar también una inspiración de qué cositas ir leyendo para que no rinda. Hoy me parece que rindió bastante, ¿cierto? Logramos avanzar bastante y creo que podemos seguir con un ritmo parecido, ¿cierto? Y que se vaya entendiendo también el resumen del escrito. En todo caso, hasta luego. Un abrazo Muchas para gracias, todos. Padre. Feliz noche para todos. Un Bueno, abrazo. Gracias. chao, hasta luego. Buenas noches, Padre, gracias. Que No, descansen. bueno, hasta luego. Chao, Padre. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao. Gracias, Javier. Chao. Feliz Bueno, hasta noche. luego. Feliz noche, Padre, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien.